Buenas noches a todos. Doctor Ricardo, ¿ya puedo empezar con la exposición? Sí, empieza. Ya. Alison, por favor, ¿puedes grabar? No, está grabando. Ya, bueno. Buenas noches a todos. El día de hoy me ha tocado hablar a mí acerca de la influencia en emergencia. Para empezar, voy a hablar acerca de dos casos clínicos. Uno de ellos, el que se presentó en una paciente menor de edad, de 20 meses, caracterizado por un tiempo de enfermedad de 3 días, por tos, fiebre de 3 días, hiporexia. La orina estaba normal y la madre negaba que la paciente había presentado vómitos y diarreas, ¿no? Dentro de sus antecedentes no tenía ninguna importancia, hasta ese momento sus vacunas estaban completas. La paciente llega a emergencia febril con 39.6 grados, frecuencia cardíaca en 156, frecuencia respiratoria en 32, saturaba 100%, ¿no? A la ectoscopía y el examen físico tenía una buena apariencia. La membrana timpánica izquierda se encontraba eritematosa, abultada y purulenta, ¿no? En ese caso, deciden iniciar con tratamiento antibiótico, pero se hacen la pregunta de que si es que era necesario hacer el descarte de que la infección bacteriana que la paciente presentaba sea debido secundario a una infección viral, ¿no? El otro caso es de un paciente varón de 32 años que presentaba tos, fiebre de 5 días, la, la mayor temperatura que presentó fue de 40 grados, asociada a dificultad respiratoria, ¿no? No tenía ningún antecedente de importancia, también llegó febril con 39.2 grados, taquicárdico, taquipneico, la presión arterial estaba normal en 134/78, pero saturaba 88%, ¿no? Ya. A la evaluación el paciente estaba agitado, taquipneico, la orofaringe estaba clara, pero a nivel pulmonar, a la auscultación, se auscultan crépitos en base de mitórax derecho. El paciente recibe oxígeno por máscara facial y llega a saturar hasta 100%. Le realizan una radiografía de tórax donde se evidencia neumonía lobar inferior derecha con un pequeño derrame pleural, ¿no? Lo mismo, en el paciente le inician con tratamiento antibiótico y en ese caso se hace la pregunta, ¿no? Si es que también se debía descartar esa, la neumonía que presentaba era debido a una infección viral previamente, ¿no? Entonces, para hablar acerca de la influenza, voy a darles una introducción previamente. La influenza, durante la pandemia de la influenza de 1918 y la de 1919, más de un tercio de la población se encontraba infectada debido a este virus, ¿no? El 50%, 50 millones de estos pacientes fallecieron debido a esta infección. Hasta ese momento, las pandemias de la influenza no eran nuevas, pero en cuanto a la mortalidad y la morbilidad, no habían sido bien documentadas y los organismos causantes tampoco habían sido identificados, ¿no? No habían sido identificados. 50 años posterior a ello, en 1968, con la pandemia de la influenza de Hong Kong, la H3N2, esto se identificó en 1 a 4 millones de muertes, produjo, perdón, 1 a 4 millones de muertes en todo el mundo, ¿no? A pesar de que actualmente ya se sabe cuál es el virus causante de esta enfermedad, incluso hay el tratamiento antiviral para esta enfermedad y se conoce bastante acerca de ello. Actualmente se reportan grandes cantidades de pacientes infectados y también se reportan, y esto condiciona a una gran cantidad de muertes, ¿no? Debido a esta enfermedad. Esto es debido a que la pirámide demográfica de la población en general ha ido variando, ¿no? Actualmente nuestra población está mayormente concentrada en los adultos, ¿no? Y dentro de ellos en los adultos mayores.
y ellos de por sí ya tienen comorbilidades previas. Entonces, una vez que se infectan, estos pacientes llegan a desarrollar la enfermedad de forma severa. Es por eso que en Estados Unidos actualmente se reporta 30.000 muertes anuales, eh, a pesar de todo ya lo conocido de esta enfermedad, ¿no? ¿Y por qué es importante para nosotros en el Departamento de Emergencia conocer acerca de ello? ¿Por qué? Porque el Departamento de Emergencia va a desempeñar un papel clave en los brotes de las enfermedades, ¿no? Ya que la contención de una epidemia potencial, y en este caso con lo que estamos viviendo ahora actualmente de esta pandemia, se basa en la identificación temprana y rápida, ¿no? Para llegar al tratamiento y en algunos casos incluso darle profilaxis para estas infecciones. Y esto es donde se realiza todo ello, es en emergencia, ¿no? Somos los primeros en ver estos pacientes. En cuanto también se reporta que esta enfermedad de por sí condiciona a grandes pérdidas económicas, ¿no? Tan solo en Estados Unidos anualmente desembolsan alrededor de 10.4 mil millones por año debido a esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la epidemiología, eh, vamos a ver que en Estados Unidos anualmente el 20% de la población se infecta debido a la influenza. Y esto es más frecuente en invierno, ¿no? Se ha visto que esta afecta desproporcionadamente en los extremos de la vida, ¿no? Tanto en niños pequeños como en ancianos. Y las muertes han ido aumentando en las 2 últimas décadas debido a lo que ya se explicó previamente, ¿no? Por el envejecimiento, perdón, de la población. Entonces, en Estados Unidos se reporta que debido a esta infección, la mortalidad es alrededor de 12.000 a 56.000 muertes al año. Y en cuanto a cuántos pacientes están hospitalizados debido a esta infección, se reporta de 140.000 a 710.000 hospitalizaciones por año, ¿no? ¿Y cuántos reciben tratamiento antiviral de ellos? 9.2 a 35.6 millones de pacientes. La morbimortalidad por la influenza puede variar según la inmunidad de una población dada, ¿no? A cepas previas. Históricamente se ha reportado que estas enfermedades, como lo hemos mencionado acá, afectan mayormente a los extremos de la vida y se concentra mayormente en los pacientes adultos mayores de 65 años. Y de estos casi el 90% llega a fallecer debido a las complicaciones de esta enfermedad, ¿no? Pero en la pandemia del 2009 se vio que esto fue diferente, ¿no? Se evidenció que esto se presentó más en pacientes jóvenes que no tenían inmunidad. En cuanto a los tipos de brote, el brote típico de la influenza es la influenza estacional, ¿no? Es el brote típico de la infección que ocurre en diferentes momentos de un año determinado. Cuando el número de casos de influenza reportados superan al esperado para esa época, para esa estación, se conoce como una epidemia, ¿no? Y cuando esta se propaga ya a diferentes países, ya es conocido como una pandemia. Esto recalcan en el artículo debido a que anteriormente de pandemia conocían como el brote de una nueva cepa, ¿no? Y no es así. En cuanto a la estacionalidad y la transmisión, vamos a ver que, por ejemplo, en cada va a ser más frecuente en los meses de noviembre a marzo, a diferencia, por ejemplo, en las regiones tropicales donde esta infección se va a presentar durante todo el año, ¿no? Y en cuanto a la propagación, como sabemos bien, las enfermedades infecciosas respiratorias frecuentemente se transmiten por contacto directo, ¿no? De persona a persona, ya sea a través de las secreciones respiratorias expulsadas, ¿no? Y esto, ¿por qué se presenta más frecuente en invierno? O sea, en las épocas frías, porque por el mismo eh, es, eh, por el mismo estado va a haber van a ser más confinados, las personas van a estar más confinadas en espacios mal ventilados, ¿no? Y se produce más rápido la propagación de este virus. Entonces, en cuanto a la clasificación del virus, como podemos observar acá, se trata de un virus
es un organismo esférico basado en ARN, ¿no? De la familia Orthomyxoviridae, que va a estar compuesto por el ARN, va a estar de la partícula viral, va a estar asociado con un antígeno, ¿no? Que es el NP, que es el antígeno de la nucleoproteína, y este antígeno va a tener algunas variaciones que van a llevar a categorizarlos en 3, la influencia tipo A, tipo B y tipo C. Dentro de ellos, la influencia tipo A va a ser la más común, ¿no? Y esta va a estar asociado más frecuentemente con las pandemias. Se van a agrupar de acuerdo a las proteínas transmembrana de este virus, que son las proteínas transmembranas de superficie, que van a ser la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y estas van a tener subtipos, la H1, H2, H3, la N1 y N2, ¿no? En cuanto a la influenza tipo B, esta va a ser menos frecuente, y si es que se presenta, frecuentemente se relaciona con las epidemias. Y en el caso de la influenza tipo C, esta tiene menor probabilidad de infectar a los humanos, y si es que se llega a presentar en ellos, va a ser mucho más leve que una influenza tipo A o tipo B. Bueno, acá hay un ejemplo, y cómo se nombra a las cepas. Por ejemplo, primero se tiene que colocar el tipo de influenza, en este caso es la influenza tipo A, el lugar donde se produjo, en el caso de 1968 fue en Hong Kong. ¿Cuántos números de aislamientos tuvo? Fueron 3, el año, como le dije, en 1968, y el subtipo fue H3N2. En cuanto a las variaciones antigénicas, en este caso, van a jugar un papel importante las proteínas de superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Entonces, ello va a conducir a la aparición de brotes epidémicos y pandémicos, ¿no? En cuanto a la influenza, van a tener 2 tipos de variaciones antigénicas, uno de ellos que es la deriva antigénica, y la otra que es el desplazamiento antigénico. En cuanto a la deriva antigénica, esto en sí son cambios mínimos, que se va a producir en los 3 grupos, ¿no? Tanto A, B o C. Entonces, estas mutaciones van a ser puntuales, pero que se van a producir a nivel de los genes, de los genes virales que codifica la hemaglutinina como la neuraminidasa, o sea, las proteínas transmembranas. Entonces, estos cambios que se van a producir es clínicamente significativo. ¿Por qué? Porque estas mutaciones son lo suficientemente sutiles como para mantener cierta inmunidad en la población infectada. A diferencia del desplazamiento antigénico, que esto es mucho más, son cambios más radicales, que lo que ocasiona es un reordenamiento de los genes virales. Esto va a condicionar, por lo tanto, va a condicionar a que las proteínas de la superficie se van a parecer menos que a las de las cepas virales que previamente causaron la infección, ¿no? Entonces, a menudo este tipo de variación antigénica se produce en huéspedes animales, como el caso del pollo, como la influenza, ¿no? Porcina, aviar, equina, y todo ello. Entonces, esto se ha visto más frecuente, por ejemplo, en China, donde, como hemos visto, esta población tiene bastante contacto con estos tipos de animales, ¿no? Entonces, al juntarse estos virus, se produce este desplazamiento antigénico y se produce una nueva cepa, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, como sabemos bien, la transmisión del virus va a ser por contacto directo a través de las secreciones. Una vez que el virus ingresa al organismo, lo que va a hacer inicialmente va a infectar las células epiteliales del tracto respiratorio superior y las células alveolares del tracto respiratorio inferior, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a unir estos dos, tanto el virus como la célula del huésped? Se van a unir a través de la glucoproteína del virus, que es la hemaglutinina, junto con la glucoproteína del huésped, que va a ser el ácido ciálico. Entonces, se unen estos dos
y eso va a condicionar a que, ya bueno, el virus ingrese y empiece la replicación. Una vez que empiece la replicación viral, esto aproximadamente va a durar de 4 a 6 horas. Y posteriormente vamos a ver que esto ingresa, se replica, y la glucoproteína neuroaminidasa va a ser la que va a liberar, se va a encargar de la liberación de los viriones replicados, ¿no? Y esto que va a conducir a la eventual apoptosis de las células, afectadas del huésped y a la propagación del virus. Entonces, la incubación de este virus es aproximadamente varía entre 18 a 72 horas, y posteriormente se llega a eliminar, la eliminación viral aproximadamente dura 7 días. Pero esto va a ser diferente, por ejemplo, en las poblaciones, en los niños pequeños y en los pacientes inmunosuprimidos, en los cuales la eliminación viral puede tardar hasta 2 semanas, ¿no? Una vez ya de que se produce todo ello, va a condicionar a que algunas alteraciones a nivel, del tracto respiratorio. Por ejemplo, se va a producir se va a producir inflamación difusa a nivel de la mucosa, edema de los bronquios, puede condicionar también a la necrosis de las células epiteliales, que va a conducir a la descamación de las células epiteliales, ¿no? Que recubren el tracto respiratorio. Y posteriormente la propagación del virus al parénquima pulmonar puede condicionar a que se presente, de que los pacientes presenten una neumonía viral, ¿no? Y ocasionalmente estos pacientes pueden desarrollar una neumonía bacteriana secundaria, ¿no? Y se ha visto en todos los estudios que los gérmenes mucho más frecuentes asociados a ellos van a ser el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. En cuanto a la vacunación, como sabemos bien, las vacunas son la iniciativa de la vacunación es fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a prevenir y a reducir las enfermedades, ¿no? Entonces, van a ver, actualmente existen 3 métodos. Uno es a base del huevo, el otro es a base, es celular, y el otro es la vacuna recombinante, ¿no? A base del huevo es una vez que nosotros, bueno, que en el laboratorio se determinan los virus candidatos de la temporada. Estos virus van a ser, son introducidos en el huevo de la gallina, fertilizados, y se incuban durante varios días para permitir que el virus se llegue a replicar, ¿no? Una vez que se produce eso, los virus de la gripe se inactivan y el antígeno viral se purifica y se pone a disposición de las vacunas. Cuando en caso de la vacunación celular, estos, en vez de utilizar la gallina, utilizan animales mamíferos, ¿no? Y en el caso de las vacunas recombinantes, en el laboratorio, bueno, se aíslan las proteínas específicas de un virus candidato y que luego se combina con otro virus, ¿no? Estos van a crecer bien en los insectos, y se les deja ahí para que puedan replicarse, y posteriormente se retira ello, se purifica y se colocan en las vacunas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la vacuna de la influencia del 2019 y 2020, que empezó en octubre del 2019 hasta febrero del 2020, esta vacuna contenía estas 4 cepas. Contenía el virus de la influenza tipo A, del H1N1 del 2018, el virus similar a la influenza tipo A del 2017, el H3N2, el virus de la influenza tipo B del 2017 y el virus tipo B también del 2013, ¿no? Acá podemos ver que en cuanto a la influencia que se presentó desde el año 2010 al 2016, vemos que el tipo más frecuente es el virus de la influenza tipo A, ¿no? En todos. En cuanto al virus el virus de la influenza tipo A, H3N2, que es el de rojito, vemos que esto va a ser mucho más frecuente en casi todos los años, a excepción del 2013 y el 2015. En estos dos, el más frecuente fue el H1N1, y vemos que, por ejemplo, en cuanto al
cuando se presentaban la influenza por el H3N2, estos se presentaban mucho más casos y las hospitalizaciones también fueron mayor. ¿Por qué? Porque este virus, se conoce que el virus H3N2, el de la influenza tipo A H3N2, son virus mucho más virulentos, más volátiles y mucho más mutagénicos, ¿no? Y en cuanto a la profilaxis con la vacuna, este es pobre, a diferencia del H1N1. Ya. Acá podemos ver, por ejemplo, la efectividad de las vacunas. En la última reportada del 2018 y 2019, la efectividad de la vacuna tan solo fue del 29%, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del 2009, 2010, 2011, que justo fue con la pandemia de la gripe porcina. La efectividad de la vacuna fue mayor del 50%, ¿no? Y se dice que una vacuna es efectiva cuando supere el 50%, ¿no? A diferencia de esta última. En cuanto al reporte, el reporte de la influenza del 2019-2020, que como les dije inició en octubre hasta el 15 de febrero, se han reportado cerca de 29 a 41 millones de enfermos por influenza, de los cuales 13 a 19 millones de pacientes han visitado tuvieron visita al médico. De ellos, 280.000 a 500.000 fueron hospitalizados y 16.000 a 41.000 pacientes fallecieron a causa de la influenza, ¿no? Acá también podemos ver, ¿no? Que, por ejemplo, a pesar de que cada vez se conoce más acerca de este virus y todo ello, se siguen reportando mucho más casos, y esto también es debido al cambio, ¿no? De la pirámide demográfica que tenemos. Ahora la población es mucho más envejecida, o sea, la concentración de la población está mayormente en los pacientes adultos mayores, y es por eso que se reportan mucho más casos, y estos pacientes de por sí, por la misma edad y todo ello, tienen mayores complicaciones, ¿no? Desarrollan la enfermedad de forma severa, desarrollan complicaciones debido a esta infección viral, y se reportan mayores hospitalizaciones, mayores defunciones. En cuanto a la clínica de esta enfermedad, como bien sabemos, la historia típica de una infección viral respiratoria, estos pacientes van a presentar aproximadamente de 2 a 5 días van a presentar de 2 a 5 días de fiebre, van a presentar también congestión nasal, dolor de garganta, mialgias, ¿no? Y dentro de los signos, estos pacientes van a estar febriles, taquicárdicos, van a tener tos, en algunos casos pueden presentar disnea y escalofríos, ¿no? Entonces, existen estudios en los cuales se ha buscado ver cuáles son los síntomas más relevantes con esta enfermedad. Por ejemplo, existe un estudio de Van Wormers y colaboradores, que es un estudio prospectivo, donde se buscaba la correlación de la enfermedad y la gravedad, ¿no? Y en ellos encontraron que los síntomas más comunes con la influenza fueron la tos en un 92%, la fatiga en un 91% y congestión nasal en un 84%, ¿no? Otro estudio, que fue el estudio de Monto, que es un estudio retrospectivo, buscaron los predictores de la influenza y vieron que la tos y la fiebre tenían un 79% de valor predictivo positivo. Y este valor predictivo positivo iba aumentando con el aumento de la temperatura, ¿no? Era mayor. También existen estudios en niños, donde también se buscó cuáles eran los síntomas predominantes, y en ellos se vio que en niños se hizo el estudio en niños menores de 13 años, y se vio que estos niños presentaban como síntomas más frecuentes la fiebre, la tos, la rinitis, en un 95, 77 y 78% respectivamente, ¿no? Y también se vio que en este grupo etario, estos pacientes presentaban también, asociado a ello, presentaban vómitos y diarrea, a diferencia de la población adulta. Y se vio que la temperatura mayor de 39 grados fue significativo mayor en niños con influenza, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los síntomas y podemos observar que los síntomas más frecuentes, de acuerdo al grupo etario, en la edad adulta vemos que estos pacientes van a venir con fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, mialgia, ¿no? Y los niños van a tener casi todos, menos, bueno, en ellos es mucho más frecuente, perdón, es menos frecuente la cefalea, la mialgia, pero ellos van a venir, pueden también presentar vómitos y diarreas, ¿no?
En cuanto a las complicaciones, estos pacientes que presenten esta infección viral pueden desarrollar algunas complicaciones posteriores, ¿no? Por ejemplo, pueden desarrollar complicaciones tanto a nivel respiratorio, cardiovascular, muscular, del sistema nervioso, entre otros. A nivel respiratorio pueden presentar bronquitis aguda, que es común y es más frecuente en pacientes adultos que tengan, por ejemplo, enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? La neumonía viral, que no es muy común y que se presenta cuando esto, o sea, se puede pensar en una neumonía viral cuando se presenta posterior a las 48 horas del inicio de la fiebre, ¿no? Perdón, antes de las 48, no, sí. Y una neumonía bacteriana que pueden presentar como complicación neumonía bacteriana, que es común típicamente cuando ocurre de 4 o 5 días después del inicio de la enfermedad. A nivel cardiovascular, se puede evidenciar anormalidades en el electrocardiograma, que es común, pero estas anormalidades no van a estar asociadas con síntomas cardíacos, ¿no? También pueden presentar miocarditis, pericarditis, pero esto es raro. En cuanto a las complicaciones musculares, estos pacientes pueden presentar miositis, que no es común, y también pueden desarrollar mioglobinuria o falla renal, ¿no? que es raro. En cuanto a las complicaciones del sistema nervioso central, estos pacientes pueden desarrollar encefalitis, encefalopatías, que es raro, y también se ha visto asociaciones con el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Pero que es poco frecuente. En cuanto a otras complicaciones que pueden presentar, estos pacientes también pueden desarrollar otitis media, ¿no? Que es común y es mucho más común en pacientes pequeños, no en niños. También se ha visto el síndrome de shock tóxico y parotiditis, ¿no? Pero que no es frecuente. En cuanto al diagnóstico de la influenza, las pruebas diagnósticas se van a dividir en 3 categorías. Vamos a encontrar la categoría 1, que detecta el virus de la influenza tipo A, y la categoría 3, que sí detecta tanto A y B y los diferencia, ¿no? Existen diversas pruebas, y estas pruebas, bueno, acá tenemos la prueba rápida, que detecta antígenos, la inmunofluorescencia, que va a detectar anticuerpos, y estas dos bueno, son rápidas, y también y es mucho más fácil, ¿no?, de acceder a ellas y realizarlas, a diferencia del cultivo viral y el PCR, que es mucho más complicado y es mucho más costoso y se demora se necesita mucho más tiempo para obtener los resultados, ¿no? En cuanto a la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas, eh, estas van a permanecer estables en cualquier momento, pero, por ejemplo, si nosotros queremos ver el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, estas van a estar afectadas según la prevalencia de la enfermedad. Por ejemplo, acá tenemos 2 cuadritos, podemos ver cuando la enfermedad, la prevalencia de la enfermedad es baja, el valor predictivo positivo también va a ser bajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los resultados positivos pueden ser positivos falsos, van a ser mucho más probables, ¿no? A diferencia del valor predictivo negativo, que en este caso va a ser alto, entonces los resultados negativos serán más probables, ¿no? Son más confiables. A diferencia, por ejemplo, cuando la prevalencia de la enfermedad es alta, podemos ver que las pruebas van a tener un valor predictivo positivo alto, o sea, un resultado positivo siempre va a ser, o sea, es más probable de que sí sea positivo, y el valor predictivo negativo de las pruebas van a ser bajas, ¿no? Entonces pueden existir varios resultados falsos negativos, como es lo que ocurre actualmente, ¿no?, con el virus, con la pandemia que estamos viviendo. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, el tratamiento va a depender tanto de la clínica del paciente como de las comorbilidades y de la edad del paciente, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que presenten la clínica de forma leve, moderada, sin condiciones de alto riesgo, en esos pacientes lo único que se les puede, bueno, se brinda es terapia de apoyo, ¿no? Sintomáticos, y se va monitorizando al paciente. Pero, por ejemplo, ¿a qué pacientes nosotros le vamos a dar el tratamiento antiviral, no?
o se va a administrar ese tratamiento, por ejemplo, a pacientes que de por sí estén hospitalizados, porque si están hospitalizados es porque desarrollaron la enfermedad de forma grave, tienen complicaciones, o tienen un mayor riesgo tienen una enfermedad grave o complicada o progresiva, ¿no? También hay pacientes que se encuentren en los extremos de la vida, o sea, menores de 2 años, mayores de 65 años, que tengan enfermedades crónicas, y que sean pacientes inmunosuprimidos, pacientes, las gestantes, incluso las pacientes en el posparto, en las primeras semanas del posparto, los pacientes obesos mórbidos, los pacientes que viven en hogares de ancianos, en asilos u otros centros, a menores de 19 años que estén con tratamiento con aspirina. Entonces se tiene que evaluar todo ello para poder administrar el tratamiento antiviral. Y se ha visto que este tratamiento va a tener mayor eficacia siempre y cuando se administre en las primeras 48 horas posteriores al inicio de la enfermedad, ¿no? Pero si tu paciente, por ejemplo, es un paciente inmunocomprometido con todos estos factores de riesgo, así tenga mayor de 48 horas de iniciada la enfermedad, se tiene que administrar el tratamiento antiviral. Entonces, ¿de qué consta este tratamiento antiviral? Existen 3 familias. El primero van a ser los derivados de adamantano, que dentro de ellos vamos a tener a la amantadina y a la rimantadina. Estos fármacos se van a encargar de inhibir la actividad de la proteína M2 dentro del virus de la influenza tipo A. Este polipéptido transmembrana está involucrado en la replicación viral, ¿no? Entonces, al inhibirlo, se inhibe la replicación viral y, por ejemplo, estos van a actuar a través de, su acción va a ser como un canal iónico. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a la amantadina, se ha visto que este fármaco depende de la función renal, ¿no? Entonces, en los pacientes que tengan insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica, se tiene que ajustar a la dosis, ¿no? También se ha visto que estos pacientes, que este fármaco puede condicionar a efectos psiquiátricos y del sistema nervioso central, ¿no? Como por ejemplo alucinaciones, insomnio, cefalea, mareos, incluso puede condicionar a cuadros depresivos. En cuanto a la rimantadina, el metabolismo de este antiviral es principalmente en el hígado, pero también se ha visto que requiere ajuste de dosis, ¿no? En pacientes con insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica. En cuanto a los medicamentos de la familia de los inhibidores de la neuraminidasa, estos fármacos van a actuar van a inhibir la propagación de las partículas del virus recién formados. Como sabemos, la neuraminidasa, les expliqué que se va a encargar de la liberación de los viriones replicados, ¿no? Y de esa forma se propaga el virus por todo el organismo. Entonces, al inhibir la neuraminidasa se va a limitar ello, ¿no? Entonces, dentro de estos vamos a encontrar al oseltamivir, al zanamivir y al peramivir. En cuanto al oseltamivir, es un medicamento que se administra por vía oral. El zanamivir, por la pobre biodisponibilidad de este medicamento, la administración es de forma inhalatoria. Y el último que recién se ha incluido, bueno, el último en este grupo es el peramivir, ¿no? Que se aplica en una dosis única y es de forma endovenosa. La administración es de forma endovenosa. Entonces, el oseltamivir y el zanamivir, incluso estos 2 fármacos se pueden usar como profilaxis. ¿Y en qué pacientes nosotros vamos a usar como profilaxis estos 2 medicamentos? Por ejemplo, cualquiera de estos 2 medicamentos, por ejemplo, en pacientes que tienen un alto riesgo de complicaciones o que estuvieron expuestos a la influenza en las primeras 2 semanas después de la vacunación, ¿no? O también, por ejemplo, en pacientes con alto riesgo de complicación y que no pueden recibir la vacuna, ya que esto es de forma bioral o inhalatoria, y en pacientes inmunosuprimidos. También se aconseja
que la quimioprofilaxis o la profilaxis con estos medicamentos se dé en pacientes que viven en entornos institucionales como atención de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, los asilos y centros de enfermedades especializadas. Entonces, ¿en qué momento se puede administrar o se puede dar estos medicamentos? Cuando se ha reportado 2 o más residentes enfermos en dicho establecimiento, o hay un caso de influenza positivo confirmado por el laboratorio, independientemente del estado de la vacunación, ¿no? Y la CDC recomienda que la profilaxis con estos 2 antivirales se debe administrar por mínimo de 2 semanas, y este debe continuar durante al menos 7 días después de que se identificó el último caso conocido, ¿no? Y también recomienda de que se puede administrar, por ejemplo, el personal médico que tuvo contacto con estos pacientes. En cuanto a estos medicamentos en general, son bien tolerados y van a ser efectivos tanto para el virus de la influenza tipo A como tipo B. En cuanto a los Celtamivir, por ejemplo, existen diversos estudios que se realizaron con este antiviral. Por ejemplo, un metaanálisis del 2015 realizado por Dobson lo compara con el placebo, ¿no? Con un medicamento placebo, perdón, donde se vio que el 21%, hubo un 21% menos tiempo para el alivio de los síntomas en el grupo de los pacientes que recibieron oseltamivir. O sea, el tiempo medio para la mejoría de los síntomas con el antiviral, con el oseltamivir, fue de 97.5 horas, a diferencia del placebo, que fue de 122.7 horas, ¿no? Y en cuanto a las complicaciones en el tracto respiratorio inferior que requirieron antibióticos posteriores a las 48 horas, se vio que con el oseltamivir el 4.9% requirió antibióticos posteriores, y con el placebo fue el 8.7%, ¿no? Y en cuanto a la seguridad de este antiviral, bueno, se ha reportado que con el oseltamivir los pacientes presentaron mayor náuseas y vómitos, ¿no? Hasta en un 9.9%. En cuanto al zanamivir, los efectos adversos mayormente reportados va a ser la diarrea, y bueno, con el peramivir no se ha reportado, pero sí. En cuanto al último grupo, que son los inhibidores de la endonucleasa, que estos recién se introdujo para el tratamiento de la influenza en el año 2018, casi a fines, en octubre del 2018. Este medicamento, bueno, dentro de ellos vamos a encontrar al Baloxavir Marboxil, que es lo que va a hacer, van a inhibir la endonucleasa ácida de la polimerasa, ¿no? Entonces, este medicamento, se administra solo es una dosis única, por vía oral, y va a ser eficaz tanto para el virus de la influenza tipo A como tipo B, ¿no? Se ha visto que existe seguridad en la administración de este medicamento en pacientes menores de 12 años, y también en pacientes menores de 40, perdón, que pesen menos de 40 kilos, ¿no? Y bueno, pero no se recomienda en embarazadas y lactantes, ¿no? A diferencia de los oseltamivir, que es el antiviral que se puede administrar a pacientes gestantes. Bueno, este es un cuadro donde que habla acerca de los inhibidores de la neuraminidasa, como les mencioné, los oseltamivir, zanamivir y el peramivir. Y bueno, acá las indicaciones, ¿no? El oseltamivir, como sabemos, se puede administrar en cualquier edad, incluso a pacientes gestantes, el zanamivir a mayores de 7 años, y el peramivir es el más nuevo, ¿no? Que se puede administrar incluso a pacientes mayores de 2 años. En cuanto a la profilaxis, se puede hacer uso tanto del oseltamivir como el zanamivir, y bueno, las contraindicaciones siempre y cuando el paciente presente hipersensibilidad a la medicación, ¿no? A los componentes de estos medicamentos, entonces no se debe de administrar, y los efectos adversos, los más frecuentes en cuanto al oseltamivir, las náuseas y los vómitos, y el zanamivir va a ser la diarrea, ¿no? En cuanto al peramivir, vamos a encontrar que estos pacientes pueden presentar hipertensión, insomnio, incremento de la glucosa sérica, constipación, diarrea, incremento tanto del TGO como TGP. En cuanto a la dosis que se debe de utilizar
En cuanto al Salivir, en adultos se recomienda 75 miligramos 2 veces al día durante 5 días, y en niños mayores de 1 año va a depender de acuerdo al peso, ¿no? Si es menor de 15 kilos, 30 miligramos 2 veces al día. Si es de entre 15 a 23, 45. Si pesa entre 23 a 40 kilos, 60 miligramos 2 veces al día. Y si pesa mayor de 40 kilogramos, se va a administrar 75 miligramos 2 veces al día, igual que los adultos. En cuanto a los menores de 1 año, esto va a depender de la edad. Si es de 1 a 8 meses, 3 miligramos por kilo de dosis, 2 veces al día, y si se encuentra entre 9 a 11 meses de edad, se administra de 3.5 miligramos por kilo por dosis, ¿no? 2 veces al día. Entonces, este es un algoritmo acerca de qué es lo que nosotros debemos hacer cuando un paciente con síntomas respiratorios nos llega a la emergencia. Por ejemplo, si nos llega un paciente que presenta una enfermedad similar a la influenza, por ejemplo, el paciente está febril, con temperatura mayor de 37.8 grados, que esté con tos o con dolor de garganta, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad en ese momento, ¿no? Si la prevalencia es alta, ya sea para infecciones, perdón, si la prevalencia es alta para la influenza estacional en ese momento, o estamos en una epidemia o pandemia, en ese caso tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es cuál es, cuál es cuál es la gravedad de los síntomas del paciente, ¿no? Que está desarrollando el paciente? Si los síntomas son leves a moderados, en ese caso tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? Si el paciente tiene un alto riesgo de complicarse posteriormente o desarrolla la enfermedad de forma grave, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, el paciente tiene condiciones, factores de riesgo que condicionen a que desarrolle la enfermedad de forma severa o que se complique, nosotros debemos de iniciar el tratamiento empírico, ¿no? Y como les mencioné hace un momento, el tratamiento antiviral se debe iniciar en las primeras 48 horas de iniciada la enfermedad, de presentarse la enfermedad. Y en este caso no necesita una prueba de rutina, ¿no? Y se tiene que discutir el aislamiento o no del paciente. En el caso de que los síntomas que presente el paciente sean severos, ya sea que el paciente presente insuficiencia respiratoria aguda, que presente signos de ARDS, neumonía, que requiera hospitalización, en ese caso nosotros le podemos hacer una prueba rápida, ¿no? Al paciente, ya sea con la prueba rápida de antígenos o la de anticuerpos, ¿no? La fluorescencia directa. Entonces, si los resultados de esa prueba rápida nos sale positiva, se inicia el tratamiento antiviral basado en el tratamiento antiviral, ¿no? Ya sea lo recomendado, ¿no? En menos de 48 horas de iniciada la enfermedad, y también se puede, que tiene una evidencia mayor, que administrar el fármaco antiviral posterior a las 48 horas, ¿no? Y posteriormente se realizan las pruebas confirmatorias de la cepa, ¿no? Ya. Si es que el resultado es negativo, en ese caso se realizan las pruebas confirmatorias, ¿no? Ya sea cultivo, PCR, y se inicia y continúa con la terapia empírica, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente tiene síntomas severos, ¿no? Entonces, lo recomendable es ya iniciar con la terapia empírica, con antivirales. Pero si es el caso de que nos llega a la emergencia un paciente con síntomas similares a la influenza, pero que en ese momento la prevalencia de la enfermedad es baja, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Está el paciente en alto riesgo de complicarse o desarrollar la enfermedad de forma grave? Entonces, si la respuesta es sí, en ese momento nosotros le hacemos la prueba rápida, ya sea la de antígenos o la de anticuerpos, y si el resultado es positivo, iniciamos, ¿no? El tratamiento antiviral, y posteriormente se realizan las pruebas confirmatorias, ya sea el PCR o el cultivo. Pero si la respuesta a nuestra pregunta es negativa, entonces se realizan las pruebas confirmatorias, ¿no? Ya sea PCR o cultivo. Pero si existe bajo riesgo de que el paciente desarrolle, de que el paciente desarrolle complicaciones o que desarrolle la enfermedad de forma severa, el curso de la enfermedad sea de forma grave,
solo le administramos terapia de soporte, ¿no? Sintomáticos y se debe de considerar el aislamiento o no. Y eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta o aporte? Mm, ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere dar un aporte acerca de la exposición? Buenas noches con todos. Yo tengo una duda, bueno, estuve también de todas maneras revisando revisando las imágenes tomográficas, ¿no? De los pacientes con influenza de las pandemias pasadas. Y muchas de esas imágenes son prácticamente iguales a las que vemos ahora por el COVID. Entonces, obviamente todas responden a un contexto de una neumonía típica, ¿no? Es una neumonía bilateral que empieza en lóbulos inferiores, medios. Tal vez COVID sí es un poco más periférico y vidrio esmerilado es lo que digamos también es una característica usual. Pero en las imágenes que tienen bueno, imágenes de inflamatorias peribronquiales sí son bien parecidas y cuando se añaden consolidados basales, ¿no? Mi duda era si, digamos, si hay algo que, digamos, los diferencia, aparte de, bueno, obviamente más la clínica también, que vemos algunas cosas específicas, ¿no? En ambos grupos, pero de imágenes yo entiendo que podríamos sospechar lo mismo. Y si, digamos, ahorita sabemos que estamos viviendo esta pandemia, entonces todo paciente que tiene una tomografía característica es COVID, bueno, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero también se ha oído en las noticias recientemente que hay brotes en epidemias pequeñas localizadas de influenza. Entonces, podríamos en algún punto pensar en lo otro, ¿no? O en la influenza, en que, bueno, si llegaran a casos más usuales, o cómo podríamos nosotros, en qué agarrarnos para... Como, como mencioné en este cuadro, incluso con respecto a las pruebas y todo ello, el resultado de las pruebas, o sea, la confiabilidad de las pruebas, los valores predictivos tanto positivo como negativo, va a depender de la prevalencia de la enfermedad, ¿no? De acuerdo a la prevalencia de la enfermedad es que nosotros nos podemos confiar en el resultado que tenemos. Por ejemplo, en Estados Unidos sí es más fácil, porque por el mismo hecho de que tienen, o sea, todos sus casos los reportan. Entonces ellos, los médicos ingresan a la página y ven cómo está, ¿no? Cómo está la prevalencia de la enfermedad en ese momento y de acuerdo a ello pueden, pueden comparar con los resultados que están teniendo. Nosotros no tenemos ellos, pero también tenemos que ver, ¿no? En qué estaciones del año o en qué meses del año tenemos mayores casos de prevalencia de influenza. Y de acuerdo a ello también nosotros, o sea, ahora todo sintomático respiratorio que nos va a llegar a emergencia, nosotros lo primero que vamos a descartar es de que no se trate de un paciente infectado por el SARS-CoV-2. Y posteriormente, si no es así, también tenemos que descartarlo. Si en ese momento tenemos una prevalencia alta de esta enfermedad, podemos hacer una prueba rápida y si o tenemos criterios de que el paciente esté desarrollando esta enfermedad y tenemos criterios de que los síntomas que presenta son severos, incluso podemos ya administrarle dar inicio al tratamiento antiviral.
¿Alguna pregunta? Doctor Carlos, ¿algún comentario? Sí, buenas noches. Hola, Sandrita. Sí, como habías comentado, como Fukir también comentó, ¿no? Ya más que todo ahorita por la prevalencia, ¿no? Que tiene el COVID o el coronavirus, o el virus del coronavirus, ¿no? Más pensamos, ¿no? En esta patología ahora. Pero sí sería bueno, como mencionaba, en los diagnósticos de la influenza, que solamente se le tenía que hacer las pruebas, pues, ¿no? Moleculares al paciente si es que hubiera variación en su tratamiento, si es que hay más sospecha clínica, iniciar nomás el tratamiento empírico. Yo había visto de que no lo tenemos pues, en el hospital, pero sí sería muy provechoso tal vez en este tipo de virus. Es una prueba muy rápida, ¿no? Que es el FilmArray respiratorio, que este evalúa en un tiempo corto, más o menos lo vi porque en los pisos de infecto a veces lo pedían, pero es una prueba cara, que lo hace creo que ROE, pero estos sí evidencian, ¿no? Los microorganismos creo que en una hora tienen el resultado y evalúan casi 20 patógenos, ¿no? Eran entre virus, 3 bacterias, 17 virus, y dentro de eso estaba también la influenza, no aparte de otros virus, ¿no? Adenovirus y las bacterias más que todo como la clamidia, el micoplasma, ¿no? Pero lo pedían, pero era de forma particular. Tal vez esa sería una salida, pero lo malo que es caro, pues, ¿no? Claro, Sandrita, como dijiste, ¿no? O sea, tenemos que guiarnos tanto en la clínica, en la epidemiología en ese momento de la enfermedad y todo ello, y si tenemos una alta sospecha podemos hacer uso de esas pruebas, ¿no? Porque tampoco le vamos a hacer a todos los pacientes como, bueno, en este caso sí, a todos los pacientes se les está haciendo la prueba rápida, a todos los pacientes que llegan tanto, que están llegando por emergencia, incluso no COVID, ¿no? Pero es por la misma pandemia que estamos viviendo. Entonces, en estos pacientes nos tenemos que guiar por ello, ¿no? Por la clínica, por la prevalencia de la enfermedad en ese momento, y de acuerdo a ello, ver si es necesario o no realizarles ese tipo de pruebas, ¿no? Hola, Steph. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, con todos los presentes, bueno, los asistentes también. Bueno, primero felicitarte, ¿no? Por tu presentación. Bueno, yo creo que ha sido con cosas puntuales, ¿no? Acerca de lo que es la influenza. Y bueno, como lo decía Jocabet, pues aquí nuestra, eh, nuestra realidad en este momento, en este contexto en el cual nos encontramos, pues a nivel tomográfico, pues tiene cierta similitud, ¿no? Y como tú has puesto, pues en tu cuadro, pues los pacientes suelen también desarrollar ARS también, ¿no? Por influenza. O Jocabed, el patrón casi es el mismo, ¿no? Un patrón videodeslustado, ¿no? Bilateral, que no se explica, pues, no se explica por otra enfermedad dentro de un periodo de tiempo menor de 7 días y todo eso, ¿no? Y bueno, y aparte de eso que también puede estar asociado, aparte del ARS, una neumonía, en este caso la neumonía por influenza, ¿no? Es una neumonía de tipo viral. Eh, mi pregunta es sobre todo con el esquema que nosotros usaríamos en la emergencia, ¿no? Lamentablemente no tenemos varios fármacos los que se han mencionado, ¿no? Como por ejemplo la mantadina a la disposición. Y también, bueno, hay cierta controversia con respecto al uso del oseltamivir, ¿no? ¿Has leído algo al respecto, sobre todo bajo nuestro contexto, ¿no? En la emergencia que podemos usar como terapia y bajo qué objetivos tenemos que buscar también, ¿no? Al igual que el COVID-19, también en la influenza también existen objetivos, ¿no? De tratamiento. ¿Has revisado algo al respecto? Con respecto a bueno, había revisado de que incluso con respecto a la resistencia a estos
antivirales, o sea, varía, ¿no? En un inicio se usaba mucho, era el uso más frecuente de los inhibidores de los derivados, perdón, del adamantano, pero posteriormente hubo resistencia a ellos y cuando ya aparecieron los inhibidores de la neuraminidasa se empezaron a hacer uso de ellos. Incluso hay varios estudios que comparan estos tres antivirales, el oseltamivir con el peramivir, el zanamivir, y se vio que existe mayor eficacia con el uso del oseltamivir, ¿no? Y incluso con la dosis también recomiendan que sea de 150 miligramos al día. Mm, más allá, y, o sea, entre estas dos familias, tanto los inhibidores de la neuraminidasa y los derivados de la adamantano, preferían el uso de los inhibidores de la neuraminidasa por los mismos efectos adversos que presentaban los pacientes que consumían estos fármacos, ¿no? Los derivados de la adamantano. Era mucho más seguro la administración de estos últimos fármacos que de los otros. En cuanto al... No, no, más otros estudios no he visto. Claro, no, bueno, lo que tú dices, bueno, es cierto, ¿no? O sea, bueno, por los efectos adversos, pues, por lo general se usa. Tú sabes que el virus de la influenza, bueno, por la cepa que para cambiando de manera permanente, ¿no? Incluso la gripe española, que en su momento fue un tipo de cepa de virus de la influenza, ¿no? Diferente a la que afectó en el año 2009, ¿no? Con esa pandemia que también tuvimos, ¿no? La cepa fue totalmente distinta, ¿no? Y esa cepa es la que prácticamente para cambiando de manera, pues, periódica, ¿no? Estacional, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero bueno, hay un estudio justamente el que habla acerca de la eficacia del uso de la oseltamivir. Como, bueno, tú sabrás la presentación de la oseltamivir, más o menos. Hay dos presentaciones, ¿no? La que tú dices de 150 y la otra la de 75, ¿no? Que bueno, ya más o menos es la que usamos es la de 75 miligramos, ¿no? Y bueno, hay un periodo en el cual se usa como latencia a este fármaco, ¿no? El oseltamivir. Y bueno, en emergencia por lo menos la experiencia que se tiene, bueno, en otras realidades, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O en el Reino Unido, pues ha ido muy bien utilizar el oseltamivir, ¿no? Y bueno, bajo el contexto en este caso de coronavirus, también ha sido considerado en algunos esquemas. Viral también el paciente, ¿no? O sea, cuando ya el paciente ya tiene una reacción a la infección, en este caso por el virus de la influenza, pues desencadena una serie de trastornos, bueno, sobre todo que se caracteriza por a nivel pulmonar, ¿no? Incluso puede llevar al ARS o la neumonía en el caso típico, como también mencionaste, ¿no? Pero bueno, en el soltamivir sé que, bueno, tendríamos que tener disponible en la emergencia, ¿no? Pero bueno, hasta la fecha, bueno, y bueno, yo que recuerdo, se le enviaba a comprar al familiar, ¿no? Bajo su nombre comercial, Tamiflu, ¿no? Tamiflu. Bueno, eso nomás, pues. Bueno, felicitarte por tu presentación. Yo creo que las vacunas también ha quedado bien claro también, cómo es el manejo de las vacunas, ¿no? Cómo obtienen las vacunas, su eficacia y todo eso creo que también, ha quedado claro. Y bueno, el manejo básicamente, pues, si el paciente tiene criterios para soporte ventilatorio, pues, como dice el nombre, hacerle soporte ventilatorio, ¿no? Y bueno, nada más, pues, eso era mi comentario. Gracias, doctor.
¿Alguna pregunta más o un aporte? Mm, Doctor Arevalo, doctor Quesada, ¿algún aporte? Doctor Guaroto. Mm, Bueno, creo que no va a haber otra pregunta o aporte. Stephanie, Doctor, buenas noches. sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hacia el año 2009 estábamos